Hola, bienvenidos a otro episodio de Irlandés Historias. El día de hoy les voy a contar sobre uno de los grandes fundadores, por así decirlo, del rock and roll, de lo que sería el blues, el rock and roll, el señor Robert Johnson, y una de las grandes leyendas, no solamente del género, por su música, sino también por sus extrañas circunstancias en las que murió. No se sabe muy bien qué fue lo que pasó, y eso lo ha hecho que se haya acrecentado justamente su leyenda. No se saben con seguridad muchas cosas, digamos, de su vida, especialmente de esa parte de la infancia. Lo único que pues, tenemos claro es que nació en Mississippi, Estados Unidos, en el año de 1911. Es aparentemente hijo, o sea, su madre es Julian Ann Majors y es hijo aparentemente del señor Noah Johnson. La mamá estuvo casada con Charles Dodds Jr. Pero pues hubo un momento en el que estuvieron separados y pues en ese momento que estuvieron separados pues eh, ella tuvo el hijo de Noah Johnson y años más adelante Robert le confesó a Robert Johnson, pues a Robert que era el hijo de Noah Johnson, a lo que después Robert cambió su nombre a Robert Johnson. En febrero de 1929 contrae matrimonio con Virginia Travis, una mujer de 16 años, y a lo que pues poco después ella queda embarazada, pero desgraciadamente pues tanto el niño como ella mueren en el parto, más o menos en 1930. Él se vuelve a casar, Robert Johnson se vuelve a casar, esta vez con Esther Lockwood, ya para esta época pues él es conocido, él empieza a ser reconocido, digamos, por su habilidad con la guitarra, por su habilidad, digamos, en la música del blues. Empieza entonces a viajar básicamente por todo el sur de Estados Unidos y a él solamente se le conocen 29 canciones, 42 grabaciones, de las cuales apenas como la mitad fueron, 13 grabaciones más o menos, fueron regrabadas, fueron grabadas dos veces. Todo esto más o menos entre los años de 1936 y 1937. Como tal, solamente se le conocen en total pues 29 canciones. Y son justamente por estas 29 canciones que él es reconocido como el rey del Delta Blues o el abuelo del rock and roll. Robert Johnson como tal, su influencia ha sido dentro de la música grandísima, porque pues obviamente uno de los grandes fundadores del blues, influenció a grandes bandas como fueron los Beatles, los Rolling Stones, y también pues a músicos muy importantes como son justamente pues, Slash, el guitarrista de Guns N' Roses, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Queen también ha sido, la banda Queen también fue influenciada por Robert Johnson, Eric Clapton, justamente porque Neil Young, pero Eric Clapton justamente lo menciona a Robert Johnson como el más importante músico de blues de toda la historia. Más allá, digamos, de su talento musical, más allá de su influencia musical con esas 29 canciones, esas pocas 29 canciones que se conocen de él, la leyenda es un poco lo que nos interesa. Su muerte se da en circunstancias extrañas. Según varias investigaciones que se han hecho pues, en los últimos años, la probabilidad, o sea, la circunstancia de muerte más probable de Robert Johnson fue que fue envenenado por el marido de la señora Beatrice Davis, quien era como la amante de Robert Johnson, y se dice que pues fue envenenado, o sea, lo invitaron pues a tomar whisky y pues el señor envenenó el whisky con naftalina. Sin embargo, todavía faltan como tal datos porque pues realmente la autopsia pues nunca se hizo, nunca hubo una autopsia del cuerpo de Robert Johnson. Y se han inventado entonces muchas otras razones por las que él murió. Por ejemplo, de neumonía, de sífilis, hay gente que dice que murió de sífilis, otra gente que fue asesinado por una pistola. Lo único que hasta está asegurado es que aparece una carta de defunción que dice que murió en el 16 de agosto de 1938 pero pues no dice nada más, que murió en esa fecha en Greenwood, Mississippi, y
Nada más, no dice nada más. No solamente lo que causó su muerte es lo que ha generado también, pues digamos, pues estas pues bueno, estas ideas de que, pues, o sea, qué fue lo que lo mató, sino también dónde él está enterrado, ¿sí? Porque no se sabe con seguridad, hay tres lugares donde se cree que él está enterrado. La más probable es supuestamente en el cementerio de Payne Chapel, en la localidad de lo que es Quito, Mississippi, y con lo que dice, pues, o sea, los epitafios, bueno, la tumba dice Resting in the Blues, descansando en el blues. Entonces, de acuerdo, pues justamente como no se sabe exactamente cómo murió y dónde está enterrado, pues se creó la leyenda entonces alrededor de su muerte, ¿no? De que él no era un gran guitarrista y que pues gracias a pues, esa frustración, pues a esa como deseo de volverse un gran guitarrista porque le encantaba la música, pues se desaparece como un año y medio y cuando vuelve es un dios de la guitarra y que pues ahí es donde empieza como que le vendió el alma al diablo en un cruce de caminos para justamente pues obtener este gran talento. La leyenda también, o sea, también fue alimentada por él mismo, o sea, él mismo también va contando pues ese tipo de cosas en su vida, en los años 30 justamente, pero especialmente lo que da más pie justamente a esto es que él, un poco de sus canciones también hablan de pues, de este acontecimiento de que supuestamente le vendió el alma al diablo, por ejemplo la canción Crossroad, o Cruce de Caminos, o también el Hellhound on My Trail, o sea, de perros del infierno detrás de mí, como que pues, los perros del infierno vienen a recolectar su alma. Por haberla vendido al diablo. Y no solamente esto, sino también pues, en la cultura popular. En la cultura popular, por ejemplo, se ha visto en la película Oh Brother, en la que aparece George Clooney, y pues uno de los personajes que sale pues, es Robert Johnson, quien comparte, digamos, un momento con los protagonistas, que son pues, personajes que se han escapado de una prisión en Mississippi y que se le encuentran en el camino, pues Robert Johnson les cuenta que pues él le vendió el alma al diablo para tocar la guitarra. También se menciona, por ejemplo, en la película de The Peak of Destiny, la púa del destino de Tenacious D de Jack Black, en el que pues, se menciona que él fue el primer poseedor pues, de esa púa con las que se toca la guitarra, con esa púa del destino. Y también se menciona mucho en un episodio de una serie que me encanta mucho, que es Supernatural, en un episodio de la segunda temporada, en el que los primeros 10, 15 minutos se hace como una representación pues, de que Robert Johnson efectivamente le vendió el alma al diablo y que son los perros del infierno quienes vienen a recolectar el alma y lo terminan asesinando. Entonces, pues todo esto, pues obviamente también aumenta la leyenda de Robert Johnson.